Parece que mi esposo ha cambiado por completo. Planeo darle nuestra casa a Susan. Y si no estás de acuerdo, nos divorciaremos. Él quiere transferir nuestra casa, que está a mi nombre, a la esposa de nuestro hijo mayor. Esa mujer necesita irse pronto. Ella ha puesto a mi esposo en mi contra. Voy a cambiar el título de la casa a mi nombre. Puedo fácilmente cubrir la hipoteca mensual de 1,800 pesos. Parece que mi hijo mayor está de su lado ahora, pero ya no me importa esta vieja casa. Simplemente me mudaré. Me aseguraré de que los tres se arrepientan de esto. Prepárense. Me llamo Grace. Tengo 60 años y trabajo como ejecutiva en una gran empresa. Vivo con mi esposo, Robert, quien es 2 años menor que yo. El año pasado renovamos nuestra casa para nuestro futuro. La casa fue construida por mi padre y estaba bastante vieja. Queríamos que fuera más cómoda a medida que envejecemos. El préstamo es alto, 1,800 pesos al mes, pero es manejable. Me dijeron que podía obtener el préstamo porque tengo un buen empleo. Mientras que Robert administra un pequeño restaurante y gana menos que yo, es difícil seguir pagando el préstamo solo con mi salario. La casa solía pertenecer a tu padre, y ahora está a tu nombre. Me siento mal, pero ¿podrías pagar la cantidad completa? Yo contribuiré más a los gastos del hogar. Acordamos renovar la casa, y resultó ser tan hermosa y cómoda. Estaba tan feliz de poder vivir en la casa donde pasé mi infancia. Pero ahora, nunca imaginé que algún día tendría que dejar esta casa. Entonces recibí un mensaje en mi teléfono. Mi hijo mayor, Jack, me llamó para decirme que se va a casar. Jack tiene 31 años y trabaja como jefe de sección en una gran empresa. Siempre ha sido dedicado a sus estudios y trabajo, por lo que me sorprendió escuchar sobre su vida amorosa. Tenía curiosidad por la mujer con la que se iba a casar. Si a Jack le gustaba, debía ser alguien especial, pero me preguntaba si ella estaba tratando de aprovecharse de él, ya que no tiene mucha experiencia en citas. Estaba emocionada y ansiosa por conocer a la mujer que nuestro hijo iba a traer a casa. Finalmente llegó el día en que la conocí. Una joven con cabello castaño y un vestido blanco se presentó. Hola, soy Susan. Mucho gusto, dijo. Tenía muy buenos modales e hizo una buena impresión. Mucho gusto, papá y mamá, sonrió, mostrando sus dientes brillantes. Pensé que Jack podía ser feliz con ella. Robert sintió lo mismo, diciendo en voz baja, es una buena chica. Me alegra escuchar eso, señor, dijo Susan, tomando la mano de Robert y mirándolo a los ojos. Me sorprendió lo cercana que era con él. Retrocedí un poco, y Jack se vio sorprendido. A Robert no le molestó en absoluto, pero yo me sentí incómoda. No estaba celosa, pero no me sentía bien. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté a Susan. Gracias, respondió, nerviosa. No debí haber hecho eso en nuestro primer encuentro. Lo siento mucho. Rápidamente soltó la mano de Robert. A menudo me dicen que no entiendo el espacio personal, continuó. No tengo malas intenciones, solo pasa. Lo siento mucho. Parecía simpática, pero su comportamiento me sorprendió, aunque al principio me había agradado. Por otro lado, Jack estaba encantado con ella y admiraba su audacia. Susan puede que no entienda el espacio personal, pero eso es algo bueno, dijo. Se acerca a la gente, y yo soy tímido, por eso puedo estar con ella y pensar en casarme con ella. Me sorprendió ver cómo el habitualmente introvertido Jack había cambiado tanto por el comportamiento de Susan. Confío en ti con Jack, dije, dándome cuenta de que era una buena persona. Aprobé su matrimonio, y todo se movió rápido. Se casaron pocas semanas después. Realmente les deseé toda la felicidad del mundo. 6 meses después de su boda, llegué a casa del trabajo un día y noté los zapatos de una mujer en la entrada. En la sala, estaba Susan. Bienvenida de vuelta, suegra, dijo. La mesa estaba cubierta de latas y botellas vacías. Habían estado bebiendo. ¿Qué está pasando?, pregunté, sorprendida. ¿Por qué estás teniendo una fiesta sin Jack? Bueno, cuando llegué del trabajo, me encontré con Susan. Ella quería conocerme mejor, así que decidimos tomar una copa. Estoy un poco corta de dinero antes del día de pago, así que sugerí que bebiéramos en casa, explicó. ¿Por qué tener una fiesta aquí? Hubiera sido mejor si Jack estuviera contigo. No quiero interrumpir a los recién casados. Podrían haber bebido en su propia casa, dije, inclinando la cabeza. Estaría bien en nuestra casa, pero está un desastre ahora mismo, y su casa es hermosa, dijo Susan, con las palabras algo arrastradas. Normalmente hablaba con educación, pero estaba actuando con más confianza por las copas. ¿Por qué no invitaste a Jack?, pregunté.
Parece inusual que una nuera venga sola a la casa de sus suegros a beber, especialmente siendo recién casados. Susan comenzó a llorar. Jack siempre está ocupado con el trabajo y no tiene tiempo para mí. Me siento tan sola. Cállate, Susan, no es tu culpa, dije. El que tiene la culpa es Jack por dejar sola a su esposa recién casada. Robert empezó a consolar a Susan, acariciándole el cabello. ¡Ay, suegrito!, exclamó, y fue una escena tan extraña que me hizo sentir náuseas. Oye, Robert, Susan es tu nuera. Esto es una falta de respeto para Jack. No deberías actuar así. Lo regañé por su comportamiento inapropiado. No regañes al suegrito. Susan defendió a Robert. Su respuesta fue tan absurda que no pude evitar sentirme confundida. Quería decir más, pero después de un día cansado en el trabajo, no tenía la energía. Voy a tomar un baño, por favor, limpien esto, dije con un suspiro mientras me dirigía al baño para escapar. Entonces llamé a Jack para explicarle la situación. Dijo que dejaría de trabajar y vendría de inmediato a recoger a Susan. Pensé que Susan era un poco extraña, pero Jack debe quererla mucho para dejar el trabajo por ella. Sin embargo, me preocupaba que pudiera ser difícil para él vivir con ella después del matrimonio. Aunque tal vez no sea la mejor suegra, decidí ofrecerle a Jack algún consejo sobre la vida matrimonial cuando llegara. El tiempo pasó rápido mientras me sumergía en la bañera, perdida en mis pensamientos. Me sentí un poco mareada cuando me dirigí a la sala de estar, donde encontré que Jack ya había llegado para recoger a Susan. O eso pensé, a pesar de haber conducido hasta aquí, estaba bebiendo. Jack, has conducido hasta aquí, no deberías beber, lo cuestioné. No, Susan quería una copa, así que decidí quedarme a dormir, respondió alegremente, un poco tomado. Me alegró que mi hijo se quedara, pero Susan me había dejado una mala impresión. Honestamente, estaba desconcertada, pero Jack ya había estado bebiendo. Puedo llevarlos, ofrecí. Realmente no quería que mi nuera se quedara, especialmente porque estaba cansada. No, me siento mal por ti, debes estar cansada también. ¿Qué tal si te unes a nosotros para una copa?, sugirió Jack con una sonrisa relajada. No pude decir nada más. En ese momento, algo se sintió raro. De repente, Susan soltó una sonrisa traviesa, casi como si se riera de mi confusión. ¿Era solo mi imaginación? Intenté convencerme de que era un malentendido, pero el plan astuto de Susan ya había comenzado. Al día siguiente, Susan siguió disculpándose por su comportamiento. Lo siento mucho, dijo antes de irse, y me sentí aliviada como si hubiera pasado una tormenta. Sin embargo, esa noche, cuando llegué a casa, Susan estaba allí de nuevo, y Jack no estaba a la vista. Sentí una sensación de desesperación. Lamento molestarte otra vez, pero realmente quería disculparme, dijo, ofreciéndome unos dulces. Creo que me dejé llevar. Mi culpa. Robert parecía arrepentido. Era un poco molesto, pero ambos parecían reflexionar sobre sus acciones, así que decidí dejarlo pasar esta vez. Gracias, dije. Como Susan se sintió incómoda con la situación, dejó de venir. Honestamente, no quería lidiar mucho con ella, así que agradecí este resultado. Pero entonces, un día, Robert vino a hablar conmigo con una expresión seria. Tengo algo de qué hablar, dijo, justo cuando me preguntaba qué era. Jack y Susan llegaron a casa. Ha pasado un tiempo, los saludé, pero por alguna razón me ignoraron. Estaba confundida. De repente, Robert gritó, voy a darle esta casa a Susan. Si te opones, ¿nos divorciamos? ¿Qué? Me quedé atónita. Estaba regalándole la casa a Susan, y no entendía por qué. Suegra, por favor, váyase, dijo Susan. ¿Qué significa eso? Estaba en caos. ¿Qué quieres decir con que le das la casa a Susan? Robert respondió, has estado acosando a Susan todo este tiempo. ¿Acosando? Eso es ridículo, argumenté, pero Robert no escuchaba. Cállate, gritó, por eso ella estaba llorando y no podía venir a casa hasta ahora. Jack intervino, no pensé que mi madre haría algo así, esto está muy mal. Cuanto más lo negaba, más se enojaban, y Susan seguía llorando. Por eso me voy a divorciar de ti, sal de aquí ahora, me quedaré aquí con ellos. ¿Por qué debería darle mi casa a Susan?, pregunté. Porque Susan está muy herida, dijo Robert. Normalmente deberíamos pedirte una compensación, pero creo que es mejor quitarte la casa y dársela a Susan, así sentirás las consecuencias. No la he acosado, ¿por qué tengo que sufrir por esto? Además, ¿cómo va a pagar Susan?
que dejó su trabajo después de casarse. ¿Un préstamo de 1,800 pesos? Él respondió, no te preocupes, el título estará a nombre de Jack. Con el salario de Jack y su empleo anterior, podemos cambiar el título fácilmente. Pero cambiar el título es difícil cuando hay un préstamo vigente. Si fuera tan fácil, cualquiera podría comprar una casa. Robert insistió, tú trabajas para una gran corporación, y Jack también. Además, un amigo mío trabaja en el banco donde tienes tu préstamo. Creo que podemos arreglar algo. No entendía de dónde venía tanta confianza. Un préstamo de 1,800 pesos no es gran cosa, dijo con una risa. Jack, lleno de confianza por las palabras de Robert, convirtió esto en una situación real donde tal vez tendría que entregar la casa. Repetí, no la he acosado, así que no voy a ceder la casa. Cuando me opuse, ambos explotaron nuevamente de ira. Esto es demasiado. Cuando ya estaba harta, Susan, que había estado llorando todo el tiempo, habló. Suegra, por el bien de este niño, por favor, suplicó, acariciando su vientre. No puede ser, respondí, sorprendida. ¿Susan está embarazada? Mi mente se aceleró. Si está emocionalmente inestable, podría ocurrir un aborto espontáneo, pero aún así no entregaría mi casa basándome en estas acusaciones infundadas. Estaba perpleja. Déjenme sola un rato, dije y fui al dormitorio. ¿Acaso he sido horrible con Susan sin darme cuenta? Mientras estaba acostada en la cama, llena de preocupaciones, noté algo extraño. ¿Qué es esto?, pensé, al ver un mechón de cabello castaño en la cama. Tanto Robert como yo tenemos el cabello negro, no hay forma de que un cabello castaño pudiera estar aquí. Espera, ¿ha habido una aventura? Mi mente estaba corriendo con esta horrible verdad. Me sentía a punto de explotar. Ya no sé qué está pasando, lloré hasta quedarme dormida. Cuando desperté, ya era de noche. Cuando intenté entrar a la sala, escuché voces. Parecía que Jack y Susan aún no habían llegado. Ojalá pudiera tomar una copa también. No puedes. Recuerda que estás embarazada, dijeron Robert y Susan, llenos de entusiasmo. No pude encontrar la oportunidad de intervenir. La acusación misteriosa de Susan me dejó en la desesperación, y seguí sin poder entrar a la sala. De repente, escuché el sonido de un encuentro íntimo. Oh, Susan, te amo, exclamó Robert. Detente, Jack y mi suegra se enterarán, ¿sabes? ¿Qué diablos estaban haciendo Robert y Susan? No te preocupes, Jack está borracho y Grace no ha salido de su habitación en un rato. Probablemente está dormida, se rió Robert. ¿Está molesta? ¡Qué gracioso! El cabello castaño debía haber sido de Susan. Era asqueroso. ¿Qué estaban haciendo estos dos en la cama donde yo acababa de dormir? Me sentía nauseabunda. Debieron haberme echado para tener un buen rato con Susan, escondidos de Jack. Mi hogar se había convertido en un escenario para su aventura. Está bien, me desharé de esta casa asquerosa, pero verán las consecuencias. A la mañana siguiente, actué como si hubiera estado dormida en mi habitación y que no había pasado nada. Ya no quería dormir en esa cama, estaba demasiado conmocionada para descansar. Finalmente, cuando dije, he decidido entregar la casa, todos rompieron en sonrisas. Genial, vamos a hacer la transferencia de la propiedad. Estoy seguro de que me aprobarán el préstamo en poco tiempo, dijo Jack, emocionado. Este chico probablemente no sabía nada, me entristecía, pero no le diría la verdad a mi hijo. Él no escuchaba a su madre y estaba completamente controlado por su esposa, al menos por ahora. Pasaron los días con el ajetreo de los trámites de divorcio y la transferencia de la propiedad. Fue difícil, pero de alguna manera logramos cambiar la propiedad. Desde hoy, ya no es tu casa, celebró Robert. Vete de aquí, vieja, susurró Susan en mi oído, y eso me enfureció. Me iré, no tienes que decírmelo. Dejar la casa en la que había vivido toda mi vida fue triste, pero se había convertido en un lugar de infidelidad, así que ya no me quedaban remordimientos. De ahora en adelante, me encargaré de ustedes tres y de su extraña relación. Todos se arrepentirán de lo que hicieron. Un mes después de mudarme, finalmente me sentí lista para confrontarlos. Regresé a mi antigua casa y toqué el timbre. ¿Qué quiere aquí una desconocida?, exclamó Robert, furioso. ¿Puedo entrar? Tengo algo que decir, afirmé. ¿Por qué debería dejarte entrar? Robert se mostró reacio, pero insistí. Es importante para el bien de Susan. En el momento en que mencioné su nombre, me dejó entrar sin dudarlo. Honestamente, no quería decir su nombre, me hacía sentir enferma, pero sabía que Robert era débil por ella, así que jugué esa carta.
Una extraña está aquí, pensé, estábamos divorciados. Y sí, ahora éramos desconocidos, pero ¿realmente era la forma correcta de decirlo? Me irritó la reacción de Robert. ¿Qué quieres después de todo este tiempo?, preguntó, claramente alerta. Quiero que veas esto. Puse las fotos frente a ellos. ¿Qué es esto?, preguntó Robert, confundido. Estas son fotos de ti y Susan en una cita. Había contratado a un investigador privado después de nuestro divorcio, y estos fueron los resultados. Espera un momento, Jack gritó, sorprendido. ¿Qué se supone que son estas fotos? Solo somos cercanos, suegro y nuera. Nada más, insistió Robert. ¿De verdad? ¿Y esto? Saqué mi teléfono y reproduje una grabación. De verdad amo a Susan. Oye, si hablas tan fuerte, Jack y mi suegra se van a despertar. Era una grabación de las voces de Robert y Susan, charlas íntimas. No, esto es un malentendido. Robert trató desesperadamente de explicarse. ¿Malentendido? Esto claramente no está bien. Como era de esperarse, Jack estaba furioso, con la cabeza agachada en incredulidad. Decidí echar más leña al fuego. Escucha, odio preguntar, pero ¿quién es realmente el padre de ese bebé en tu vientre? La cara de Jack se puso pálida. ¿Quieres decir que es con papá? No puede ser. Mi suegro siempre la sacaba. Susan acababa de cavar su propia tumba. Acabas de admitirlo, ¿no?, dije. Los tres estaban en shock. De repente, Robert y Jack empezaron a pelearse, y Susan parecía tener calambres debido al alboroto. Paren, interrumpí su pelea. He estado diciendo esto todo el tiempo. No he acosado a Susan. ¿Podría ser que estaban mintiendo solo para echarme y hacer que Jack creyera que yo era la villana? Jack se veía desconcertado. ¿Estás bromeando? ¿Qué demonios? Esto está muy mal. Ya no puedo confiar ni en mi propia madre. Jack, que no podía confiar en su madre, parecía culparse a sí mismo por haberle creído a Susan. Ahora que ya entiendes todo esto, díganlo todo. Jack les gritó furioso a los dos. Dudaron en confesar, pero luego Robert dijo, ya tenemos suficiente evidencia aquí. ¿Vamos a ir a la corte? La mención de la corte provocó una reacción, y finalmente empezaron a hablar. Al parecer, Susan inicialmente amaba a Jack, pero cuando visitaron nuestra casa recién renovada y hermosa para su propuesta de matrimonio, ella deseó tener una casa como la nuestra. La casa de mis padres estaba bastante deteriorada, y yo envidiaba la hermosa casa que Jack y yo teníamos. El interior también era precioso, pero Susan explicó sus sentimientos entre lágrimas. La mujer que quería una casa parecía haber planeado conquistar a Robert el día de la propuesta de matrimonio. Lo emboscó intencionalmente después del trabajo, sin invitar a Jack, y bebió con él. Durante varios meses, mientras Jack estaba fuera, ella fomentó una relación con Robert y parecía decidida a sacarme de sus vidas. Deberías haber propuesto vivir juntos desde el principio, dije. Ella hizo una pausa, luego admitió, tengo una mala imagen de las suegras. Mi mamá y mi abuela peleaban todos los días porque mi abuela acosaba a mi mamá. No quería vivir con una suegra. Entendí su razonamiento. Con una imagen así, tenía sentido que no quisiera vivir con una suegra, pero la idea de robar a su suegro era impactante. ¿Qué pensaba Robert sobre esto?, me pregunté. Sabía que me estaban usando, pero cuando Susan vino a saludarme, tomándome de la mano y sonriendo, me sentí confundida. Robert, claramente enamorado, sabía que lo estaban utilizando, pero parecía dispuesto a abandonarme con tal de mantenerla a su lado. Ustedes son los peores, gritó Jack, y tanto Robert como Susan agacharon la cabeza, derramando lágrimas. Finalmente, Jack se divorció de ella. Cuando verificó el ADN del bebé que Susan dio a luz, resultó ser de Robert. No voy a pagar la pensión alimenticia, exclamó, exigiendo una compensación de ambos. No puedo creer que esté demandando a mi propio padre por compensación, dijo, suspirando incrédulo. Le acaricié la cabeza, dándome cuenta de cómo esta mujer loca nos había engañado a todos, pero al final, quien más lamentaría haber arruinado su vida sería ella. 2 años después, Susan se volvió a casar con Robert y decidió aguantar por el bien de su hijo. Inscribió al bebé en la guardería para poder trabajar. Mira, papi, tío, vino a recogerte hoy, le dijo a su hijo. Aunque las otras mamás en la guardería la miraban de reojo, los niños se llevaban bien, pero ella se sentía aislada, incapaz de hacer amigas entre las mamás. Cuando intentó explicar su divorcio y nuevo matrimonio a sus propios padres, estaban furiosos, dirigiendo su enojo hacia Robert. Desde entonces, se había distanciado de ellos. Todo esto fue su propia culpa.
Y en cuanto a la casa, ya que estaba viviendo solo allí, quería venderla. Pero eso sería demasiado cruel para mamá. Después de todo, es la casa en la que ha vivido desde que nació, un lugar lleno de recuerdos, me dijo Jack. Entendí su sentimiento. Simplemente no puedo venderla, añadió, sintiéndose culpable a pesar de que yo insistí en que la casa se sentía espeluznante. Eventualmente, la hizo limpiar profesionalmente, tirando todas las pertenencias de Robert y Susan. Aunque fue por culpa de esa mujer, hice algo terrible a mamá, confesó. Sé que probablemente no me perdonarás, pero por favor visítame, o ven a la casa de vez en cuando. Déjame mostrarte algo de devoción. Con eso, me regaló un boleto para un viaje a las aguas termales. Jack definitivamente había mostrado arrepentimiento. No podía perdonarlo todavía, pero me sentía esperanzada en que podríamos reconstruir nuestra relación, que alguna vez fue fuerte,